Estuvimos enfocando nuestra atención en la persona de Dios el Padre. Consideramos el pasaje de Apocalipsis capítulo 4, donde se presenta a nuestro Dios como el supremo gobernante del universo, el Dios majestuoso, el omnipotente. En esta mañana nuestra atención se enfocará en la persona del Señor Jesucristo. Yo les invito a inclinar su rostro, vamos a orar y vamos a leer el pasaje bíblico a continuación que nos servirá para meditar en esta mañana. Oramos. Eterno Dios, tú que habitas en gloria, en esta mañana tu iglesia se ha reunido para darte las gracias, para decirte, Señor, que solo tú eres digno de la gloria, la honra y la alabanza. Y somos seres necesitados de ti. A lo largo de esta semana, las diferentes circunstancias que hemos vivido, Señor, nos hacen recordar la necesidad de siempre alzar a ti nuestros ojos en busca de socorro. En esta mañana, Señor, queremos ser edificados mediante tu palabra. Y yo te pido que el texto bíblico que vamos a leer y que ocupará nuestra atención en los siguientes minutos nos pueda edificar, nos pueda abrir nuestros ojos espirituales para comprender las glorias de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestros sentimientos a Cristo, te rogamos, y permite que este servidor pueda abrir tu palabra y predicar con sencillez el mensaje de la Escritura. En el nombre de Jesús oramos, amén. Busquen en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo número 1. Leeremos los primeros 4 versículos de este pasaje bíblico. Casi al final del Nuevo Testamento está la carta a los Hebreos. Un libro que no se ha podido determinar quién fue su escritor humano. Obviamente su escritor divino fue el Espíritu Santo. Pero nadie puede con certeza decir tal persona escribió este libro. Lo que sí entendemos es que es un libro que trae gran aliento a la vida y donde se ensalza a la persona de Jesucristo. Dice así la Escritura, hermanos. Dice la Escritura lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén.
Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. La pregunta de nuestro tema es la siguiente: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El nombre Jesús es muy usado en nuestros días. Si nosotros vamos a alguna tienda, lo podemos ver en camisas, lo podemos encontrar en gorras. Si vamos en algún viaje, encontraremos alguna valla publicitaria que diga el nombre Jesús. Cuando sintonizamos la televisión, ese nombre resalta también. El nombre Jesús incluso es el lema de algunas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Es tan conocido y usado el nombre Jesús que incluso, hermanos, en sticker que se les colocan a los vehículos o en los autobuses, allí está el nombre Jesús. Preguntémonos lo siguiente: ¿realmente las personas entienden quién es Él? Cuando usan su nombre, en realidad están conscientes de quién es Jesús. Yo pienso que hemos llegado a un tiempo donde la ignorancia aflora en cuanto a quién es la persona de Jesús. Para las sectas, Jesús es alguien relevante, un hombre favorecido por el Padre. Para algunos, la primer criatura hecha por Dios. Para los liberales, Jesús incluso no fue alguien histórico, no fue alguien que existió realmente. Para la gente incrédula, Jesús no tiene valor alguno. Lo consideran un revolucionario, lo consideran un religioso, pero ellos no captan lo que la Biblia enseña en cuanto a la persona de Jesús. Entonces en esta mañana vamos a considerar quién es Él, a la luz de la información presentada por el escritor a los hebreos, que describe de 5 formas distintas quién es Jesús. En primer lugar, hermanos, de acuerdo a este pasaje bíblico, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Lean el versículo 1 y 2 conmigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién, hermanos? Nos ha hablado por el Hijo. Aquí encontramos una verdad. El hombre es incapaz de saber algo sobre su Hacedor si primero Él no toma la iniciativa y se lo da a conocer. Todo lo que nosotros entendemos sobre Dios es porque Él lo ha revelado, como lo dicen estos versículos. Hermanos, los niños pasan por una etapa donde ellos empiezan a hacer preguntas. Hacen una pregunta y tras esta pregunta hacen otra. Y después de esta otra pregunta, otra pregunta. Y así sucesivamente la lista de preguntas se vuelve interminable. Aun cuando usted responda a cada pregunta que le haga un niño,
Su desarrollo mental no le permite en ese momento de la vida poder captar, poder asimilar todas las explicaciones que usted le da. ¿Saben algo, hermanos? Debido a las limitaciones que nosotros, los seres humanos, tenemos, también Dios poco a poco fue revelando información de manera progresiva a fin de que pudiésemos tener una idea concreta de quién es Él, de cuál es su plan y cuál es su voluntad para nuestra vida. Miren que el pasaje dice lo siguiente. Aquí se nos habla de la frecuencia de la revelación de Dios. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Se nos habla de la forma de revelación también. Porque no solo habló muchas veces Dios, sino que habló de muchas maneras. Él dio promesas, Él permitió que las personas vieran visiones, vieran sueños, escucharan voces, presenciaran su palabra a través de ángeles, por medio de juicios, a través de su espíritu, de formas diversas. Dios habló. ¿Cuál era su audiencia? Aquí lo dice. La audiencia de su revelación, dice el escritor, fueron los padres, para hablar de todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento que de una u otra manera escucharon la voz de Dios. ¿Qué instrumentos usó Él para hablar? Ahí lo dice el versículo 1. Él empleó a los profetas para darse a conocer a la humanidad. Él empleó, hermanos, mensajeros humanos. Pero ellos en realidad no podían comunicar todo lo que había en el corazón de Dios. Su revelación fue limitada, fue progresiva, pero ellos no pudieron expresar todo referente a Dios. Por lo tanto, se hacía necesaria una revelación completa y final. Y esa revelación, como lo dice en el versículo 2, se encuentra en su Hijo, en Jesucristo. Dice el pasaje bíblico que en estos postreros días, en los días que nosotros vivimos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Toda la revelación del Antiguo Testamento, hermano, todos los datos que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, apuntaban hacia una realidad en el Nuevo Testamento. Y toda aquella información, aquellas profecías, apuntaban a la venida del Mesías, a la venida del Señor Jesús. Así que Dios, de una manera progresiva, fue revelando información, de modo que cuando Él apareciera en la escena de la historia humana, pudiese el ser humano identificarlo, conocerlo, y a través de Él también poder escuchar, entender quién es Dios y su voluntad para nosotros los seres humanos. Un escritor dijo con relación a Jesucristo: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Los profetas hablaron con fidelidad acerca de la palabra de Dios, pero Jesús era en realidad Dios encarnado. Por eso dice el apóstol Juan en su libro: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios ha hablado, hermanos, porque Dios quiere que el ser humano le conozca, porque Dios quiere que el ser humano no ande extraviado o confundido para saber cuál es su voluntad para la vida de nosotros. Por eso Dios ha hablado. Y hoy en día tenemos que decir lo siguiente: que Dios continúa hablando a los seres humanos a través de diferentes instrumentos. Por eso hoy hay predicadores,
hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros. También Dios sigue hablando por diferentes métodos. Esta semana pasada anduvimos predicando allá en el barrio Nueva España. Dios también permite que su mensaje se comunique a través de la televisión, a través de la radio, a través del evangelismo casa a casa. Dios hace oír su voz al ser humano. La pregunta es, ¿cuántos le prestan atención al Señor? ¿Cuántas personas en realidad tienen un oído sensible para escucharle a Dios hablando a su vida? Y nosotros, hermanos, debemos cuidarnos como creyentes. Y debemos, cuando venimos a la casa de Dios, traer un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, que siempre habla a nuestra vida cuando estamos leyendo su santa palabra. Entonces Jesús, en primer lugar, es el Hijo eterno de Dios a través de quien Él ha hablado. En segundo lugar, el escritor a los Hebreos dice que Jesús es el soberano del universo y lo hace de tres maneras. Fíjense cómo dice el versículo número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí viene una razón que Él da refiriéndose a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice Él. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Dice la Escritura, a quien constituyó, heredero de todo. Pero no solo heredero, sino que dice la Escritura, y por quien asimismo hizo el universo. Y más adelante en el versículo número 3 dice lo siguiente, que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces se habla de Jesús en su relación con el universo. Y veamos tres cosas que el pasaje presenta. En primer lugar, se presenta a Jesucristo como el dueño del universo, porque así lo dice la Escritura, que el Padre ha constituido a Cristo heredero de todo, heredero de todo. Hermanos, cuando se menciona acá la palabra heredero, no tenemos que tomarla en el sentido común de nuestros días, en el hecho de recibir una herencia cuando muere su dueño, porque aquí no tiene sentido. Dios es eterno, Él no muere y no ha nombrado a Cristo heredero porque Él murió o va a morir. No. El Padre ha destinado que todo lo que hay en el universo, lo visible y lo invisible, le pertenezca a su único heredero, a su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no solo es el heredero, también es el creador del universo. Miren cómo dice el versículo más adelante. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el agente activo para que el universo viniese a la existencia. Y aquí hay un punto doctrinal. Los testigos de Jehová sostienen que simplemente Jesús fue un medio, un canal por el cual vino el universo a la existencia, pero eso no lo permite la Biblia. Vayan a Juan capítulo 1, versículo número 3. No, Cristo no fue solamente un canal mediante el cual el universo existió. Fue el agente dinámico, el agente activo para que el universo viniera a la existencia. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él, por Jesús, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16.
Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Cristo es el dueño del universo y también es el creador del universo. El escritor de los Hebreos agrega algo más. Dice que Cristo es el sustentador del universo, porque dice en el versículo 3, parte media, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, los científicos hacen grandes investigaciones y se maravillan ante la complejidad y extensión de nuestro universo. Ellos estudian la composición química de los planetas, las galaxias, las constelaciones, y ellos se hacen una pregunta: ¿cómo es que todas esas cosas permanecen funcionando? ¿Cuál es la fuerza que hace posible que todo eso que existe se mantenga funcionando de una manera perfecta, en una cohesión admirable? Ellos no saben cuál es esa fuerza. Los creyentes sí sabemos. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que hace que este universo funcione de una manera perfecta y maravillosa, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el escritor acá nos hace ver, hermanos, que nuestro Salvador es también el soberano del universo. En tercer lugar, el escritor dice de que Cristo o que Jesús es también el Dios encarnado. Vamos a leer el versículo 3 con mucha atención. Vamos a leer el contexto del 2 hasta el 3. Dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, aquí viene el hecho de que Jesús es el Dios hecho hombre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Debemos detenernos, porque hay dos palabras que son claves para entender quién es Jesús de acuerdo a lo que se escribe acá. Las palabras son resplandor y la siguiente palabra es la palabra imagen. Pensemos en resplandor. Jesús, como Dios hecho hombre, reveló en su esplendor toda la majestad de Dios. Ahora nosotros debemos pensar en lo siguiente, hermano. Ustedes conocen que la luna en realidad no tiene luz propia, simplemente refleja la luz del sol, el resplandor del sol o el reflejo del sol. Pero no sucede así con Cristo. Cristo es como el sol, que emite una gloria, un resplandor propio, no un reflejo de alguien más, sino un resplandor propio. Vamos a pensar en otra ilustración. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que cuando estuvo en la presencia de Dios y descendió de aquella montaña, reflejaba la gloria de Dios? ¿Se acuerdan, hermano? Fue Moisés. ¿Era propia la gloria de Moisés?
no era propia. Pero en el caso de Cristo, la luz, la gloria que Él refleja es propia. La gloria que el Padre refleja es la misma gloria que Cristo refleja. Por eso Él pudo decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es el resplandor visible de la gloria de Dios, quien es luz, mis hermanos. Pero aquí vamos a otro punto ya también doctrinal, hermano, y debemos prestar mucha atención. Dice después el pasaje que Cristo también es la imagen misma de la sustancia de Dios. Vale, vamos a pensar en eso. Una traducción dice en cuanto a esta misma frase que Cristo es la exacta expresión de su sustancia. Voy a repetir. Se dice que es la exacta expresión de su sustancia. Aquí esta palabrita es interesante, hermano. La palabra que se usa acá para imagen aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, justamente aquí. Y es la palabra que tiene sentido en nuestro idioma también, la palabra carácter. Antiguamente, hermanos, los hombres presionaban un sello sobre cera fundida y la imagen exacta del sello quedaba sobre la cera. Esa es la idea aquí. No es que es una copia. No, la imagen exacta del Padre Celestial está presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Busquen para apoyar este punto. Colosenses capítulo 2, versículo número 9. Colosenses 2:9 dice lo siguiente. Hablando del Señor Jesús, dice el escritor Pablo, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si quieres saber cómo es Dios, no hace falta especular. Su Hijo vino a revelarlo. Él lo representa con total exactitud. Es la fiel y precisa representación de la misma sustancia, esencia y carácter de Dios. Ese es nuestro Señor. Por eso es que Él pudo decir, hermanos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo es el Dios hecho hombre. En cuarto lugar, hermanos, regresando a la epístola a los Hebreos, el escritor también nos dice que Jesús es el Salvador de los pecadores. Vamos a leer el versículo 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y aquí se habla ahora de su obra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pensemos en esa frase, hermano. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Según la ley mosaica, el sumo sacerdote tenía que realizar la purificación de los pecados de todo el pueblo de Israel en el día de la expiación. Pero pero pasaba lo siguiente, que el mismo sumo sacerdote necesitaba presentar sacrificios
por sus propios pecados. Y una vez que había resuelto sus pecados personales, podía ayudar al pueblo a resolver, a tratar con Dios o ante Dios sus pecados. Cristo, hermanos, simultáneamente fue sumo sacerdote y sacrificio. Él no necesitó ofrecer ningún sacrificio porque Él nunca pecó. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y, como dice este mismo libro, hecho más sublime que los cielos. Entonces Él se ofreció como sumo sacerdote y como sacrificio para purificar, para quitar no temporal, sino definitivamente el pecado de nosotros, los que hemos confiado en el Señor. Ahora, esto ayuda a rebatir una falsa enseñanza de la iglesia tradicional llamada el purgatorio. ¿Quiénes van al purgatorio según la enseñanza de la iglesia tradicional? Van las personas que no fueron fieles a la iglesia católica y que no fueron tan malos en la vida. Van al purgatorio. Es un lugar donde ellos van a pagar por sus pecados, van a ser purificados de sus pecados. Quiere decir que como no somos fieles a la iglesia católica, allí nos tocaría ir a nosotros, hermano. Entonces miren, van allí a estar un tiempo a purgar, a purificar sus almas para que ya cuando salgan inmaculadas las almas, pasen al cielo, a la gloria. Esa enseñanza es falsa. Porque aquí en esta vida, el pecador puede ser purificado de todos sus pecados a través de la obra de Cristo. No hay tal purgatorio, es un invento del diablo y de la gente que engaña a los demás que no estudian la Escritura. Entonces nosotros sabemos acá que la obra de Cristo, hermanos, es una obra que ha hecho posible la purificación de todos nuestros pecados. Entonces, cuando pensamos en la obra del Señor, hermanos, en su muerte a favor nuestro, una sensación de gratitud personal debe y debería estar presente en nuestros corazones por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. En último lugar, ¿quién es Jesús? El escritor de los Hebreos dice que Jesús es el Rey exaltado. Después de purificar nuestros pecados por medio de sí mismo, como dice el pasaje bíblico, se dice de Cristo lo siguiente: se sentó a la diestra, a la derecha, de la majestad, es una expresión para hablar de Dios, de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, es significativo cuando uno estudia el libro de Levítico, también el libro de Éxodo, que en el santuario, en el tabernáculo o en el templo, no había una silla para que el sumo sacerdote se sentara, no había ningún asiento. Porque se sugería a través de eso que el ministerio del sumo sacerdote o del sacerdote nunca quedaba concluido. Pero cuando acá el escritor de Hebreos nos presenta a Cristo sentado a la derecha del Padre, esto indica que su obra ha sido concluida, ha sido terminada y Él está en un lugar de exaltación como gobernante, como rey altamente exaltado. Y ahora el escritor dice que Él está exaltado por encima de los ángeles, como dice el versículo número 4. Solo diré 3 cosas al respecto. Jesús ocupa un lugar superior a los ángeles. Ningún ángel está a la diestra del Padre, solo el Hijo. Jesús ostenta un nombre superior a los ángeles. ¿Cuál es el nombre del que se está hablando aquí? El nombre Hijo. Y entendiendo que esa palabra no es que el Padre es mayor y el Hijo es el que le sigue. No. Estamos hablando del Hijo eterno de Dios, un nombre que solo ostenta Jesús, ningún ángel. Número 3, que Jesús es el objeto de adoración de los ángeles, porque Él es su creador, ellos son sus criaturas y como lo dice más adelante,
también ellos, los ángeles, son servidores del Hijo para la bendición de nosotros los redimidos. Bien, hermanos, ¿en qué podemos decir como conclusión en esta mañana? Que no hay nadie como Jesús en este universo. Él es el eterno Hijo de Dios, por medio de quien se nos ha hablado. Él es el soberano de este universo, su creador, su dueño, su sustentador. Él es el Dios que se hizo hombre. Y como Dios hombre, Él es el Salvador de los pecadores que hemos puesto nuestra confianza en Él. Él no es un Cristo sufriente, es el Rey que está en gloria a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Este es el Jesús de la Biblia. Mi pregunta es en esta mañana para usted: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Alguien puede decir, pues yo creo que Jesús fue alguien religioso o una buena persona. Otro quizás está más equivocado y dice, bueno, no fue nadie, nunca existió. Quizás para muchos creyentes dicen, ¿quién es Jesús? Alguien de quien el pastor habla en la iglesia, de quien los maestros hablan en la iglesia. No, hermanos, que nuestra visión de Cristo sea la que presenta la Biblia y le veamos a Él como quien verdaderamente es, digno de toda nuestra devoción, digno de todo nuestro servicio, digno de nuestra obediencia, digno de nuestra entrega. Este es nuestro Señor Jesús. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias porque la iglesia tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Este majestuoso Señor, presentado en esta carta a los hebreos, muy distinto a las opiniones humanas que se escuchan en nuestros días. Él es la revelación final de Dios, por medio de quien nos ha hablado. Él es el soberano del universo, el Dios que se hizo hombre, la representación exacta de la deidad. Él es el Salvador, Él es el Rey. Él es todo para nosotros. Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios hable al corazón de aquel amigo que nunca ha conocido a Jesús, que nunca ha experimentado un encuentro con Él. Que esta mañana, Señor, sea la oportunidad de ser salvo por medio de este glorioso Señor Jesucristo.